Damos inicio a la conferencia de prensa con el entrenador del club Rubio Ñu, el profesor Gustavo Morínigo. Buenas noches, profe. Isel Ortiz para Tigo Sports. Bueno, evidentemente es un resultado que golpeó mucho por cómo se dio. ¿Qué se puede decir al respecto del por qué tanta diferencia dentro del marcador y también sobre lo que hizo hoy su equipo? Bueno, buenas noches primero. Creo que hoy fue un partido muy raro, demasiado raro para nosotros. Creo que el comienzo del primer tiempo fue bueno, pero a los 10 empezamos a cometer errores que nos llevaron al primer gol, segundo y tercero. En una manera muy rápida nos hizo perder los hilos, nos hizo perder nuestro juego. Por supuesto que facilitó la labor del rival. Empezaron a manejar el balón, a hacer su juego, a jugar de contra. Y explicar esto es querer entrar en excusa o cualquier cosa. Es inexplicable para mí, en realidad. Sí, duele, no voy a negar, el vestuario está sentido, muy sentido, nosotros también, por supuesto, como profesionales, porque es un resultado que rara vez nos ha tocado, pero bueno, llega un momento y nos toca y hay que asumirla como se debe. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Erwin Velázquez para la Tribu 1120 AM. Ante los malos resultados, ¿ya hubo una conversación con la dirigencia con relación a su continuidad? ¿O cómo está esa situación, profe? Erwin, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuestras conversaciones siempre son fluidas con el presidente. Entendemos también que el fútbol tiene este tipo de cosas. Él tiene a disposición siempre mi renuncia, lo pusimos nuevamente. Queremos continuar, claro que queremos continuar, estamos con fuerzas, sabemos que tenemos dificultades más por hombres que son claves en nuestro engranaje, que no pueden estar, pero es seguir, la decisión siempre se la damos al presidente, profesionalmente lo hablo y también por amistad a ellos y por cariño también al club. Profe, ¿cómo le va? Estamos en vivo para la gran jugada Rock and Pop, Grupo Ñanduti. Con ganas de seguir, decías, profe, se te nota con fuerzas, pero en este momento duro de Rubio Ñu, 4 derrotas consecutivas, ganar solamente uno de los 7 partidos, de los últimos 7 partidos con 6 derrotas. Profe, este momento que atribuye, y también te quiero consultar, ¿qué se perdió de aquel Rubio Ñu que mostró buenas características en aquel partido contra Cerro Porteño, el que le empató a Olimpia, el que le ganó a Libertad? ¿Qué cambió de ese Rubio Ñu a este que estamos viendo, profe? Gracias. Bueno, sí, nosotros estamos bien, estamos fuertes, sabemos que el fútbol tiene estas cosas que nunca queremos que nos pasen, ¿verdad? Pero hoy nos pasó. Repito, hoy empezamos a cometer errores, pero muy simples, muy simples de solucionar, que no lo pudimos solucionar. Y es un resultado inexplicable y no solamente el resultado. Aquí lo que nosotros vemos más y lo que más preocupa es el cómo fue el partido, cómo nos ganaron, cómo nos hicieron los goles y que no tuvimos una reacción tempranera al primer gol, por ejemplo, vino el segundo y vino el tercero. Es difícil. Entendemos también la situación del club, tuvimos nuestros buenos momentos, 4 seguidos que ganamos también, ahora estamos perdiendo los 4, pero siempre tomamos el cómo, ¿verdad? El partido anterior contra Guaraní tuvimos para ganar, los anteriores tuvimos para ganar, siempre estamos en esa, nos estamos definiendo. El equipo siempre se basó en un juego de posesión, con balón, teniendo siempre la ventaja de la pelota. Hoy no estamos pudiendo hacer eso, estamos recurriendo a un juego un poco más directo y no nos está funcionando. Buenas noches, profe. César Achilini. ¿Qué tal, César? 1 de marzo, 780 AM. Arrancó bien el equipo de Rubio Ñu, profe, con intensidad, por momentos estaba dominando el partido, hasta que llegó el gol del equipo contrario. No pudo levantar el equipo. ¿Le atribuye al cansancio físico por los partidos de seguido y anímicamente hablando también golpeó al equipo, profe? No quiero entrar en esa parte de cansancio físico porque realmente el Trinidense también jugó en el mismo día que nosotros.
Yo creo que más a la determinación, ¿verdad? Ellos entraron más determinados a pelear cada pelota, a hacer su juego, y les resultó, ¿verdad? Y nosotros no tuvimos ninguna reacción, nos perdimos en la desesperación de tratar de ir para adelante, muchos pelotazos, salimos de nuestro juego, tuvimos que sacar a William por eso, ¿verdad? Porque no estaba participando en el juego en sí, él estaba buscando su lugar, pero había poco espacio para él, y un golpe también que tuvo, ¿verdad? Tuvimos que hacer cambios, mejoramos el segundo tiempo, pero bueno, recibimos un gol rarísimo, ¿verdad? Que justamente un compañero nuestro tiró para hacer nuestro arco y nos hicieron el cuarto. Entonces, es tan difícil explicar esto porque esto todos lo entienden, todos sabemos, todos vemos fútbol. Tuvimos un primer tiempo nefasto, esa es la palabra, y lo estamos pagando muy caro. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Aparte de los errores del partido nefasto que recién mencionó, ¿cree que pasa entonces por una cuestión de actitud, principalmente lo demostrado por su equipo en el primer tiempo? Y quería agregarle otra consulta con respecto al arco. La decisión de Thales Wastowski para incluirlo en el equipo titular como arquero, ¿por dónde pasó? Un arquero que no jugaba desde el año pasado, profe. Sí, pues empiezo por lo de Thales, ¿verdad? Thales nosotros lo trajimos con la intención de, en su momento, siempre contratamos posibles titulares, ¿verdad? Las características de él son interesantísimas, el entrenamiento que hace lo hace muy bien, tenemos confianza total en cualquiera de nuestros arqueros, y creímos que era momento para Thales por el juego que tiene justamente Trinidense. Y quiero aclarar que no le estoy sacando mérito a Trinidense, que sabemos que tiene una manera de jugar específica. Lastimosamente no nos salió bien. No estuvo en su mejor noche él, ni tampoco el equipo en sí, no lo estoy culpando a él solamente. Todos somos culpables en esto, el principal siempre va a ser el entrenador. Y pasa por eso, por no encontrar nuestro juego, por no encontrar no matar los partidos cuando tenemos que hacerlo. Empezamos bien, sí, circulando el balón, teniendo más posesión, y el primer gol creo que lo sentimos demasiado y no pasamos de ese primer gol y ya nos hicieron el segundo. Entonces por ahí un poco va la clave. Pedir disculpas a nuestra gente. Tiene toda la razón de estar molesta, tiene toda la razón de reclamar. Somos conscientes en esto, sabemos cómo es esto. Hoy estamos avergonzados ante la institución, ante el presidente, los directivos y los que le gusta el club, ¿verdad? Nosotros mismos estamos muy sentidos por ese momento, pero Rubio Ñu tiene que seguir. La determinación siempre la van a tener los directivos. Nosotros solo tenemos que tener la fuerza siempre para dar lo mejor de nosotros y en el día a día no deberle a nadie, ni a nosotros mismos, ni a nuestros jugadores, ni a la gente que confía en nosotros. Así concluye la